Descubrir cómo se forma la corriente de opinión a través de millones de tweets y otros instrumentos digitales está transformando la forma en que los ciudadanos podemos intervenir en las decisiones públicas y al mismo tiempo está eliminando la presencia de intermediarios para ejercer poder en las democracias representativas. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a ver cómo es que las redes digitales transforman nuestra experiencia como ciudadanos en estos entornos democráticos. Ahora estamos con Mario Riorda, que es un especialista en comunicación política. Vamos a conversar de cómo es que la tecnología también ayuda a mejorar las percepciones y también seguramente la forma de acercarse a los ciudadanos. ¿Qué cosa es esto de la comunicación política para empezar? Bueno, probablemente sea lo mismo, solo que adaptado a algunas, por lo menos de mi punto de vista, a una visión más realista, ¿no? Hay múltiples definiciones, pero para mí hay una que es la más terrenal de todas, quizás con un exceso de hiperrealismo, que es el intento de control de la agenda pública. Y cuando a muchos le produce pruritos la expresión control, saquémosla o cambiémosla por la palabra gestión de la agenda pública, en el sentido de tratar de incidir a favor de mi creencia, a favor de mi modo de ver un determinado orden social. Y de eso, o de la interrelación de eso, básicamente, entre la política, entre la prensa y entre la ciudadanía, se trata la comunicación política. ¿Y cómo ha cambiado o se ha potenciado esta posibilidad a través de comunicar mejor, más, supongo, y de manera pertinente, usando la tecnología? Bueno, básicamente en términos potenciales, la posibilidad de cambio es total. Y digo potenciales porque en la realidad no necesariamente es lo que se da. Primero porque la idea de la supuesta democraticidad o horizontalidad todavía tiene que demostrarse. En esa lógica mucha gente ha empezado a decir que los partidos políticos y el propio concepto del Estado entra en crisis en un ámbito de lo digital, donde ya los mediadores no tienen sentido. Pero por supuesto, de todo punto de vista. ¿Cómo entra no sé si en crisis, pero sí en cuestionamiento estas entidades que servían para eso, justamente, para mediar? Totalmente. Creo que crisis sí, en entendido, en la idea de un quiebre de paradigma, ¿sí? Ahí sí creo que entran en crisis. Vamos a conversar con Agustín Friseira, que es cofundador y miembro del Partido de la Red, un fenómeno muy particular en el ámbito de lo político porque aplican la lógica de Internet para hacer política. ¿Cómo surge el Partido de la Red? El Partido de la Red es una confluencia de emprendedores tecnológicos con personas interesadas en las ciencias políticas y sobre todo en llevar soluciones a la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos juntamos un grupo de amigos y entendimos que las leyes que existían para la participación ciudadana en Buenos Aires eran buenas, la Constitución es buena, el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que nos constituimos como democracia participativa y sin embargo nadie participa. Bueno, ¿cómo podemos hacer para incrementar eso? Los niveles de conectividad en la Ciudad de Buenos Aires son altísimos, Internet forma parte de la vida cotidiana del 90% de los menores de 29 años. Dijimos, bueno, ahí tenemos vida cotidiana, posibilidad de llegar, usemos Internet para la política. ¿Y ha sido muy difícil tratar de usar Internet para llevar a la política? Porque digamos que la forma de hacer política corresponde a un siglo, a varios siglos en el pasado, ¿no? Y hoy día no necesariamente esa forma de acercarse al poder conversa con Internet, ¿no? La lógica de las redes que está desconcentrada, la capacidad de control. Los partidos políticos tienen una estructura más bien vertical. ¿Cómo concilian eso? Si uno mira la relación que tenemos con el entorno, no nos informamos de la misma manera, no nos vinculamos de la misma manera, no producimos de la misma manera, no consumimos de la misma manera. Bueno, nosotros nos animamos a preguntarnos qué pasa con la política. ¿Será posible? Bueno, nos presentamos a elecciones, eso lo logramos, volveremos a presentarnos a elecciones, conseguiremos representación formal, una vez que la consigamos, ¿cómo nos vincularemos con los ciudadanos? Lo tenemos claro, ¿cómo van a reaccionar los ciudadanos con eso? Bueno, veremos, será interesante verlo, ¿no? ¿Y el Partido de la Red tiene presencia solamente en Buenos Aires o a nivel nacional? Bueno, nosotros creemos en la democracia local. A nosotros nos parece que una propuesta tan radical como la nuestra
solo es posible en un ámbito más próximo al ciudadano, por dos motivos. Primero, como estamos experimentando, la verdad que mejor ir de a poco, ¿no? Y los derechos civiles no están en juego en una democracia local. Y en segundo lugar, en una democracia local, el ciudadano que nosotros queremos representarlo y sobre todo queremos coordinar su saber, está mucho más habilitado para opinar. Ejemplo, clarito. Como ciudadano, ¿estoy más capacitado para opinar sobre la plaza que queda en la otra cuadra o sobre la estructura impositiva del Estado-Nación? Bueno, vamos de a poco. Ok, interesante. O sea, tiene más bien la lógica del vecindario. Es que me parece que recuperar a la ciudad como espacio de transformación es indispensable. Y además es una plataforma para desplegar lo que más necesita, por lo menos, la ciudad de Buenos Aires, que es un esquema de pedagogía pública de base, radical y bien masivo. Nosotros necesitamos para el siglo XXI nuevos ciudadanos. Queda medio feo hablar de nuevos ciudadanos. Quizás trabajar con el ciudadano que tenemos, mejor dicho, para no evocar las ideas de Pablo Iglesias del Nuevo Hombre y de algunos otros más del Nuevo Hombre, pero definitivamente tenemos que repensar el animal político del siglo XXI. La vieja plaza de los griegos, ¿no? En donde uno opinaba, el otro lo rebatía, finalmente se tomaba una decisión, no es Facebook y no es Twitter. Tiene que ser una aplicación que todavía no se ha impuesto, pero que se impondrá, que nos tiene que dar otras garantías. Vamos a usar un ejemplo. Supongamos que tenemos que decidir en términos de democracia local si ponemos una plaza en determinado distrito o no. Bueno, informamos, la plaza va a tener determinadas características, la plaza va a costar tanto dinero, la plaza está pensada en una parte para los niños, en otra parte para los ancianos. Discutámoslo. Lo discutimos, entonces leo un foro de propuestas en donde se dice la parte de los niños le falta tal cosa, a la parte de los ancianos le falta tal otra, podemos mejorar ese proyecto de ley a partir de la inteligencia colectiva y de esa interacción y finalmente votamos sí, no o abstención, como si fuésemos diputados. Contamos el número de sís, si son mayoritarios, voto. Haciendo un símil, en los nórdicos surgió el Partido Pirata. Sí. Y el Partido Pirata tiene todo un ideario vinculado con la lógica de lo digital, ¿no? Sí. Lo open, el open source y toda esta historia. ¿Ustedes también tienen una lógica similar o básicamente se apoyan en la tecnología para participar políticamente o tienen un discurso? Porque el Partido Pirata defiende cosas que están vinculadas con Internet, ¿no? La neutralidad de la red, la ciudadanía digital y todas estas cosas que son básicamente tecnológicas. ¿Ustedes son similares o...? Nosotros defendemos la neutralidad de la red y muchas cosas que tienen que ver con la herramienta de la Internet, porque mantenerla libre es muy importante para poder expresarnos. Independientemente de eso, nosotros no estamos tan atados a la agenda tecnológica, nosotros queremos usar las herramientas que nos dan las tecnologías, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, para hacer política en la agenda global. En ese sentido queremos conectar mucho más con las problemáticas más acuciantes de la región, que tienen que ver con problemas de vivienda, que tienen que ver con problemas del cambio climático, etcétera. O sea, el discurso no es netamente tecnológico, es más amplio. Es que tiene que ser más amplio. De eso se trata la política. Me parece a mí que el Partido Pirata muchas veces cae en la lógica del gueto, en donde hablan para sí mismos y se aplauden entre ellos. Bueno, nuestra intención es más global. Mirá, sobre todo algo que todavía no hemos conseguido porque no tenemos representación política formal. Pero la idea que está detrás de nuestro proyecto es poder darle voz a los que hoy no tienen voz, ¿no? En el sistema que paga bajos costos por ignorar a enorme cantidad de gente. Bueno, me parece que eso se puede revertir usando la tecnología.
La tecnología permite hacer un mejor monitoreo respecto de los representantes que elegimos. Hay instituciones que han creado instrumentos de observancia ciudadana que permiten saber cuál es la hoja de vida de estos representantes, los que probablemente vamos a elegir. Ojo Público ha desarrollado varias aplicaciones periodísticas. La primera de ellas es Cuentas Juradas, que reveló el patrimonio de los alcaldes en Lima y de todos los candidatos que participaron en las elecciones municipales y regionales del 2014. Se pudo detectar a través de un trabajo de investigación, análisis de datos y visualización de todo el patrimonio, fortunas falsas e indicios de desbalance patrimonial en varios de los casos de alcaldes que estaban gobernando por varios periodos, distritos de Lima, y también de candidatos que no habían declarado su patrimonio. Este fue un ejercicio de transparencia, revelamos varios datos, la gente compartió en redes sociales estos hallazgos y creemos que generó una nueva participación del público con la noticia, con también promover la transparencia de los funcionarios públicos, ¿no? Que es el primer indicador de si un funcionario público está haciendo una buena gestión también. Cuentas Juradas se hizo con información de todas las declaraciones juradas de ingresos, bienes, rentas de los funcionarios públicos, en este caso de los alcaldes. Estas declaraciones fueron presentadas a la Contraloría y nosotros, mediante una alianza con Suma Ciudadana, accedimos a toda la información de los alcaldes. La procesamos, analizamos los datos, comparamos incluso con registros públicos o con otras bases de datos que nos pudieran dar más luces sobre qué era lo que realmente poseía un alcalde y qué es lo que había declarado en la Contraloría General de la República. La aplicación Cuentas Juradas está en nuestro sitio, en ojopublico.com, ojo-público.com, y cualquier persona puede escribir el nombre del alcalde o el nombre de su distrito y acceder a la información, que es como un perfil. Y lo que tienes a disposición de los clics es toda la evolución del patrimonio declarado. Hay información desde el año 2003 hasta el año pasado, hasta el año 2014. El impacto fue grande, no solo hubo un impacto en las redes sociales, miles de personas compartieron los hallazgos, porque te permite la aplicación compartir el patrimonio de cada autoridad, la que tú elijas o sea de mayor interés, pero también Ojo Público difundió los hallazgos y el uso, los beneficios de la aplicación en los medios, en radios, en periódicos. Tuvo un gran impacto y gracias a eso también este año fuimos ganadores de los Data Journalist Award, que son premios que se otorgan por las mejores aplicaciones periodísticas y trabajos periodísticos. De hecho, nos dieron el premio por ser la mejor investigación del año en una sala de redacción como esta, ¿no? Que es un medio de periodismo digital. Estamos desarrollando varios proyectos para mapear a los candidatos presidenciales, a los candidatos al Congreso, para seguir el rastro también, la ruta del dinero, como se dice coloquialmente. Se van a ir enterando poco a poco de lo que estamos publicando sobre las elecciones generales del 2016. Sí, en forma paralela, nosotros somos aliados de transparencia en un proyecto que también se va a ir desarrollando en las elecciones generales del 2016 y ya hemos lanzado esta primera fase. Algunas de las herramientas ya son conocidas en las redes, Verita, que está fiscalizando las hojas de vida de todos los candidatos a cargos públicos, Compara Ya, para informarnos sobre los planes de gobierno y también mapear el tema de la publicidad electoral. Bueno, en Transparencia hemos desarrollado la plataforma Elecciones 2016 junto con la Asociación de Periodismo de Investigación Ojo Público y el auspicio de la Unión Europea. Y esta plataforma tiene 4 herramientas para poder observar el proceso electoral. Las herramientas se enfocan cada una en un tema que nosotros consideramos crucial en una elección y así tenemos una de ellas que se llama Ojo a la Campaña, que está enfocada en el desarrollo de las campañas electorales que hacen las organizaciones políticas.
y es una herramienta que además tiene un mapa en el que la gente ayuda a contribuye, mejor dicho, enviándonos sus fotos. El plus de esta herramienta es que es colaborativa. Recibimos fotos de nuestros observadores y de cualquier persona que cuando esté yéndose al trabajo, al colegio, a la universidad, encuentre un meeting, un panel, una pinta, de repente una entrega de regalos, que sería un hecho irregular. Le toma una foto, nos lo envía por Twitter o por Facebook y nosotros, luego de revisarlo, lo colocamos en el mapa, y así toda la ciudadanía puede ver quién está haciendo qué y dónde, ¿no? Esta información sirve además para ayudar a la ONPE a verificar si es que la declaración de ingresos y gastos que hacen las organizaciones políticas está cercana a lo que efectivamente se ve reflejado como actividades de gasto de campaña. Pero además tenemos tres. Una es Neutralito, que se concentra en neutralidad estatal. ¿Qué es lo que sucede con Neutralito? Apenas el presidente de la República convoca elecciones, todas las instituciones públicas están sujetas a una prohibición. Están prohibidas de realizar publicidad estatal. Esto quiere decir que no pueden publicitar inauguraciones, obras, entregas de bienes o servicios, y también están sujetas a otro deber, que es el deber de neutralidad estatal. ¿Qué quiere decir? Que no pueden pronunciarse ni a favor ni en contra de ningún candidato, candidata u organización política que esté en contienda en el proceso. ¿Cómo funciona esta herramienta concretamente? Es un bot que sigue cuentas de Twitter de todos estos órganos del Estado. Sigue las cuentas de Twitter de los gobiernos regionales, los ministerios, los programas sociales y otros organismos más que están sujetos a estas dos restricciones que mencioné hace un momento. ¿Por qué nos enfocamos en Twitter, en Neutralito? Porque descubrimos en las elecciones pasadas que desarrollamos una herramienta similar a modo de piloto. Por ejemplo, inauguración, gratis, gestión. Gestión es uno de los más usados, ¿no? Sobre todo en los ministerios. Durante esta gestión hemos entregado tantos patrulleros, durante esta gestión hemos alimentado a tantos niños y niñas. Entonces, estas palabras que son claves y que son utilizadas para lanzar estos mensajes que por esta temporada van a estar prohibidos, son utilizados para el robot para capturar los tweets que cumplan con esos criterios y retuitearlos. Los retuitea y nosotros los capturamos en el site de Neutralito para que toda la gente los pueda ver. Luego de eso viene un control humano, digamos, ¿no? Porque este es el trabajo que hace el bot. Nosotros luego los revisamos, verificamos si efectivamente se trata de mensajes que están violando estas restricciones, y hacemos un reporte que es enviado al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La tercera es Compara Ya, y Compara Ya está enfocada en los planes de gobierno. Es una herramienta de filtros en realidad. Tú sabes, un plan de gobierno puede llegar a tener unas 300 páginas tranquilamente. Es posible que tengamos más de 20 planes de gobierno. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es procesar los textos de los planes de gobierno y agrupar las propuestas concretas que tenga cada uno por eje temático y por organización política. Compara Ya lo que tiene como objetivo es quedarse, digamos, con el plan de gobierno de la organización política que resulte ganadora del proceso, porque esta herramienta va a servir como un primer insumo para monitorear el cumplimiento del plan de gobierno. Y la última es probablemente la más conocida, es Verita. Verita sirve para que cada elector o electora decida si es que un candidato es idóneo o no idóneo para el cargo. ¿Cómo funciona? Es una base de datos a la que nosotros podemos acceder y buscar candidatos por filtro o por búsqueda, porque también tiene un buscador, y yo puedo revisar sus antecedentes judiciales, puedo ver si es que tiene experiencia ejerciendo otros cargos públicos, y
tengo una versión resumida, digamos, de la hoja de vida que presenta el Jurado Nacional de Elecciones, que recoge esta información más sensible, ¿no? Creo que lo que la gente le llamó más la atención, porque nunca había estado al alcance de la ciudadanía, era la información sobre antecedentes penales, ¿no? Efectivamente, la gente tiene mucha razón al exigir mayor calidad de candidatos, mayor calidad de autoridades, y no encaja esto en alguien que ha estado en la cárcel por narcotráfico, por violación, por delitos contra la administración pública. Seguimos investigando sobre el impacto de las redes sociales en la política y ahora vamos a hablar con un experto en el procesamiento de los datos, un data miner que además es politólogo, y nos va a contar cómo es que usamos estos instrumentos para sacarles más provecho más allá de la mera publicidad y la propaganda. ¿Cómo podemos usar estos instrumentos tan sofisticados que generalmente vienen del mundo de la empresa privada para el ámbito de lo público? ¿Es igual o hay algunos elementos que cambian? En principio es lo mismo, ¿no? En el caso específicamente de la política o de las campañas electorales o del gobierno abierto, lo que es importante es conocer a los electores, a los ciudadanos. Saber quiénes son, cuántos son, cuáles son los temas que les interesa, que les importa. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer eso si solamente en Twitter tenemos decenas de miles, cientos de miles de tweets todos los días? Y es imposible empezar a buscar tweet por tweet, ¿no? Entonces, con estas herramientas, con estas plataformas de minerías de datos, de data mining, podemos usar diferentes algoritmos para agregar todas estas voces, todos estos tweets, y podemos detectar en todos estos tweets no solamente diferentes hashtags, sino también diferentes conceptos políticos, y podemos detectar, por ejemplo, comunidades de ciudadanos o de electores según sus temas, ¿no? Según sus intereses. Y también se dice que con estos instrumentos uno puede encontrar tendencias de opinión, pero también predecir. ¿Cuánto es de cierto esto que se puede predecir o uno se puede adelantar a algo escuchando lo que la gente habla en las redes sociales? Se puede predecir no en el sentido matemático de la palabra, no es un modelo de predicción estadístico o matemático, pero es una predicción en el sentido de que podemos descubrir un fenómeno, o sea, un debate en Twitter o en los blogs sobre un tema particular y vemos que tiene un crecimiento vertiginoso. No importa si la prensa esté consciente de eso o no, si los partidos políticos estén conscientes o no. Eso ocurre a menudo en las profundidades de los ciudadanos en las redes sociales, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que hay este crecimiento en discusiones relacionadas a un tema, podemos pensar que eso va a seguir creciendo dadas estas condiciones, ¿no? Y si no es matemático ni estadístico, alguien podría decir, uy, pero es subjetivo. ¿Cómo se usa esto? ¿Cuánta credibilidad hay sobre esto? Bueno, hay ejemplos como, por ejemplo, Google Flu Trends, o un análisis muy similar que hice yo para predecir el brote de la estación de influenza. En mi caso lo hice en Noruega en el año 2005-2006, o tal vez era 6-7, donde vimos que las búsquedas de los noruegos en Google sobre
temas relacionados a la influenza o a la palabra influenza misma, predecía los números del Instituto de Salud Pública Noruega sobre las cantidades de visitas médicas relacionadas a la influenza. No solamente búsquedas en Google predecía, sino también comentarios en los foros de discusión donde la gente buscaba consejos o discutía el fenómeno de la influenza. Eso también predecía la detección del Ministerio de Salud Pública en Noruega, ¿no? Y lo hemos visto también en campañas electorales, que podemos predecir las tendencias grandes, gruesas, hacia dónde va el partido A, B, C, D, E. Y hemos podido predecir quién gana, no con un porcentaje con decimales, ¿no? Porque de eso no se trata de identificar tendencias. Javier Albarracín ha creado un instrumento de análisis y monitorización de conversaciones en algunas redes sociales. Y él propone una relación entre el volumen de las conversaciones que se dan en esos espacios y el éxito de colocar una eventual corriente de opinión. Para que te hagas una idea, solamente en Twitter, en un mes se producen en el Perú, más de 500.000 de opiniones, ¿no? O sea, pequeños tweets, ¿no? O retweets o comentarios que solo en Twitter y en Facebook se deben estar produciendo entre 10 y 20 millones de opiniones, ¿no? Mensuales. Entonces es un número bastante grande y muy rico para leer todo lo que es información sobre política, ¿no? Estas informaciones vienen en lenguaje natural, humano. Nosotros lo que hemos hecho en Cuántico es una herramienta que no solamente captura estas informaciones y las almacena, sino, entre comillas, porque tú sabes que los robots no son personas, pero vamos a decir, la computadora entiende si se está hablando de un conflicto, si se está hablando de una adhesión, si esta es una persona que quiere votar por el candidato, si es una persona que está muy en contra de las opiniones del candidato. Nosotros somos capaces de segmentar a las personas por su región, es decir, son de un determinado departamento, por su edad, por el género y por una serie de perfilamientos que hay sobre su actividad en redes sociales. Podemos identificar bots, es un usuario falso, fake, creado solamente para opinar a favor o en contra de alguien. Eso para nosotros primero lo detectamos muy sencillo, porque nosotros tenemos un modelo de influencia. Entonces este modelo de influencia lo que hace es determinar cuán influyente es una cuenta. Las cuentas bots normalmente tienen 0 grado de influencia. ¿Qué es ser influyente? Ser influyente es ser seguido por personas de alta influencia a la vez, o sea, es como un modelo recursivo. Y además ser retuiteado, conversado, mencionado por personas de alta influencia. Entonces es muy complicado que un bot se convierta en una cuenta influyente. Pero además hay ciertas características de un bot, como justo han sido creados en el tiempo de la campaña, o solamente escriben de temas específicos a los políticos y nada más. O sea, vamos a decir, no hay una dispersión de temas, sino una concentración de temas. Entonces es muy sencillo realmente encontrar al bot. Y luego viene el troll, ¿no? Que el troll es aquella persona que exclusivamente se está encargando de hablar negativamente y constantemente. Nosotros, por ejemplo, en Cuántico tenemos, por ejemplo, para las elecciones de Argentina, identificamos así, muy sencillo, qué personas tienen adhesiones, por ejemplo, a Daniel Scioli, a Macri, a Massa. Y hay personas que le pegan mucho a un candidato y no le pegan a otro, ¿no? O le pegan a 2 candidatos, pero a uno no le pega. Pegar me refiero a golpear con palabras, ¿no? Entonces, esto realmente, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que hoy día un candidato pueda complementar, y esto creo que es clave. No quiere decir que uno deje las encuestas, no, las encuestas tienen una validez y un espacio. Las encuestas tienen un lugar que no van a perder jamás, ¿no? Porque el nivel de precisión al cual uno puede llegar con las encuestas es muy alto.
Hay una métrica clave que es aquel candidato que captura la mayor cantidad de conversaciones, ese candidato normalmente está ganando en casi todas las elecciones, ¿sí? Sean a favor o sean en contra. El tema es que este tipo genere un volumen de conversaciones. Entonces, bajo este esquema, seguramente muchos políticos dirán, ah, pues hay que crear bots para que hablen por mí, pero eso es meterse un tiro en el pie, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, es meterse un tiro en el pie, porque de repente el cuadro hará que mucha gente está hablando contigo, pero a la hora de la hora eso no se va a traducir en ningún resultado político real a favor tuyo, ¿no? En una de las últimas elecciones se propuso el desarrollo de una serie de reglas básicas, de 10 reglas básicas, que recordaban a los participantes de las conversaciones políticas y públicas en redes sociales que este es un espacio que también merece ciertas conductas apropiadas, con más razón si se trata de políticos o de funcionarios públicos. El decálogo ha servido también para recordarnos que Internet es un espacio público. LinkedIn, por ejemplo, es una red que los políticos no están usando y es fundamental porque es ahí donde está el sector empresarial. Entonces, si quieres hablar de los empresarios, ¿por qué no un político tiene una campaña inteligente en LinkedIn? O por ejemplo, los más jóvenes usan Snapchat o Vine, o si quieres transmitir un meeting lo pones en Periscope, ¿no? Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar si se usan bien. Pero lo más importante es que aparezca ese candidato que sepa escuchar, que no solamente quiera ser escuchado, sino que sepa escuchar al pueblo. O sea, cuando tú tiras un tweet o haces un post, si no tiene imágenes, no viraliza mucho. Somos muy visuales. Entonces, lo ideal es que tu tweet tenga acompañado a una imagen. Y esa imagen se puede trabajar, ¿no? Yo sí creo que esta campaña van a ser muy interesantes los memes. Los memes son interesantes porque los generan, en teoría, la ciudadanía. Pero lo más probable es que veamos memes que sean desarrollados por los distintos grupos políticos y que sean insertados en la conversación para que sus activistas en redes sociales los usen para disparar, ¿no? Twitter tiene una función nueva de encuestas. Entonces un candidato lanzaba unas encuestas y empezaba a enganchar y venían todos los troles del otro equipo y le daban con palo, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad de que Perú sea un ejemplo. O sea, he visto que hay un pacto, ¿no? Donde algunos candidatos han dicho que no se van a agredir. Sería interesante que eso también suceda en redes y que no manden a sus equipos de trolls a meterle bala en redes sociales a todo lo demás. ¿Y la microsegmentación cómo funciona en estos casos? O sea, ¿es posible, tú crees que es posible identificar ya no solamente a grupos de interés o grupos o comunidades de interés en el Facebook y en el Twitter, sino a personas, uno a uno? Eso es muy delicado porque ahí tocamos el tema de la privacidad. O sea, es posible, pero eso es muy delicado, ¿no? En cuanto a si eso puede ayudar, ese tipo de análisis puede ayudar a funcionarios en el sector público, imaginémonos que estamos en un helicóptero a 800 metros encima de la ciudad de Lima, a la hora punta en la tarde. Y estamos viendo que por esta avenida, por Alfonso Ugarte, hay un tremendo tráfico. Por ahí, hacia la vía expresa, también ya se está formando un montón de tráfico, ¿no? Pero vemos que por una avenida donde suele haber un montón de carros, hay muy pocos, ¿no? Entonces, ahí hemos identificado un fenómeno interesante. Y nos estamos yendo del centro de Lima hacia Miraflores y San Isidro. Y vemos que por una vía donde no suele haber mucho tráfico se está produciéndose un tráfico masivo. Muy bien, ahí tenemos los grandes patrones, ¿no? Lo mismo en Twitter, en las redes sociales. Podemos detectar, avenidas, en cierto sentido, vertientes de opinión.
De repente, por donde no pensábamos que iban a haber opiniones del tema A, crece tremendamente. Por ejemplo, el tema de la educación, lo que sea. Mientras un tema que ha estado muy en boga, por ejemplo, economía, empieza a reducirse. Ahora, si queremos entender, yendo al tema de la microsegmentación, por qué crece o por qué decrece ciertos temas, entonces podemos meternos, digamos, bajamos del helicóptero y nos metemos en el tráfico, en la cola, y podemos empezar a escuchar, digamos, a hablar con la gente, ¿no? Y detectar. Claro, eso también se hace con algoritmos, no se hace en forma manual, ¿no? Vamos a conversar con Jorge Pacheco, que es gerente de comunidades digitales, Community Manager del Jurado Nacional de Elecciones, para ver algunas de las aplicaciones que han implementado para acercarse justamente a los ciudadanos. ¿Cómo así una entidad electoral define tener a una persona como tú dentro de su staff de funcionarios? El primer punto es obviamente que nosotros tenemos por conocimiento de que existe una gran demanda, en nuestro caso del electorado, por buscar información, ¿no? Hay una gran demanda porque la información sepa de qué hablar y cómo opinar, ¿no? En el año 2014, en las elecciones generales, donde casi 21 millones de personas trataban de elegir a más de 12.000 autoridades en 106.000 candidatos. Entonces, ¿cómo informarse de tantas cosas, no? Entonces, la estrategia es tratar de brindar información inductiva. Muchas de las cosas reales que se pudieron ver eran que los comentarios positivos han mejorado y los comentarios negativos han bajado. ¿Y por qué antes había demasiados comentarios negativos? Porque creo que existía un desconocimiento de causa. O sea, no había una facilidad de trasladar hacia el electorado, ¿no? Programas muy importantes como Voto Informado, que es un programa del jurado que se traslada siempre en acta electoral para que las personas con libre acceso a Internet obviamente puedan acceder a conocer a sus candidatos, a los partidos políticos, a los candidatos de su región, ¿no? Inclusive de una manera georreferenciada. Otro de los productos que tenemos es Infogop. Infogop es un producto que está, digamos, dirigido a un público más especializado, ¿no? Un público que busca información de repente para ejecutar tesis, exposiciones o algo así. ¿Por qué? Porque traslada el compendio estadístico electoral de las últimas 4 o 5 elecciones. Se han desarrollado varias herramientas para que el público pueda acceder a información sobre el proceso electoral. Ubica tu local de votación. A través de esta aplicación nos va a decir este aplicativo dónde nos toca votar e inclusive nos va a decir si somos miembros de mesa o no. Nosotros estamos trabajando también otro aplicativo que se llama Escoge tu local de votación. Con este aplicativo yo creo que se acerca más a las personas al local de votación. Ya no tienen que estar tomando tantos vehículos, ya no tienen que estar desperdiciando tanto tiempo, ¿no? E inclusive pueden planificar su día domingo como una jornada normal, porque pueden incluso ir a votar en familia, si es que todos escogen un local de votación único. Tenemos también el Divertivoto. El Divertivoto es un aplicativo lúdico, es un juego dirigido a los niños, tanto de primaria y de secundaria, de los colegios. Este juego enseña, digamos, a los escolares todo lo que son valores democráticos y también les enseña cuáles son los roles que tienen que desempeñar como electores, como miembros de mesa y como personeros, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que se está sembrando la semilla de los ciudadanos que van a fortalecer
la democracia. Ahí estriba la importancia de este juego. La creatividad y la innovación aplicada a causas sociales, cívicas o democráticas también tiene un reconocimiento. Vamos a conocer un poco más acerca de este tipo de iniciativas. Nosotros a través del programa sobre democracia digital lo que hacemos es promover el buen uso y el uso responsable de Internet y de las nuevas tecnologías de la información. Tenemos una de nuestras líneas de actividades, es el Premio Nacional sobre Democracia Digital, y a través de este premio lo que hacemos es reconocer aquellos trabajos en Lima y las diversas regiones del país que hagan uso de esas plataformas online con fines cívicos, sociales y democráticos. Este Premio Nacional sobre Democracia Digital tiene 4 categorías y una de las categorías es justamente la de ciudadanos. Y curiosamente, lo cual es muy bueno, la mayoría de propuestas que recibimos son en esa categoría de ciudadanos. Hemos tenido propuestas muy buenas. Este año justamente hemos dado 8 premios. Por ejemplo, ganó en la categoría ciudadano una iniciativa en Facebook, una página en Facebook que es Bestias al Volante. Bestias al Volante a la fecha tiene casi 120.000 seguidores y lo que ha permitido es que los ciudadanos común y corriente podamos publicar una foto, por ejemplo, si alguien no respeta las señales de tránsito, transgrede las señales ¿no? en las calles, o no respeta la ley, o no respeta las autoridades. Y justamente a través de esas páginas se busca promover eso, crear conciencia, o simplemente se busca denunciar un hecho determinado. El año pasado, el 2014, tuvimos como ganador también en la categoría ciudadano a una página que se llamaba, también en Facebook, Alto al Abuso de las Fotopapeletas. Esta página la creó un joven empresario que ante esta situación de las fotopapeletas que se estaba dando en Lima de manera arbitraria, decidió crear esta página de denuncia, ¿no? Porque se estaba cobrando, recaudando fondos frente a un sistema que no estaba ni publicado ni se estaba informando correctamente al ciudadano sobre los límites de velocidad, ni sobre las zonas donde debiera respetarse esos límites de velocidad, entre otras cosas. Y él, a través de esas plataformas digitales y, por supuesto, en conjunto con otros actores como los medios de comunicación, logró frenar este sistema y no se continuó recaudando estas sumas de dinero. Hay que tener en cuenta que una de las grandes tendencias en estos temas, en este gran ecosistema digital o de la democracia digital, es construir sociedades colaborativas. Y hacia eso estamos avanzando. Entonces tú me dirás, ¿qué significa construir sociedades colaborativas? Significa el crear puentes o mecanismos de participación, mecanismos de consulta entre la autoridad y la ciudadanía. En la medida que el ciudadano puede interactuar con la autoridad, lo que se va a lograr en el fondo es empoderar al ciudadano y legitimar a esta autoridad. Este tema de las multitudes inteligentes o las masas inteligentes, ¿cómo funciona eso respecto de justamente solucionar problemas? Un ejemplo que creo que es bastante interesante es MindLab en Copenhague, Dinamarca. ¿Qué pasa? Las poblaciones en Dinamarca, Noruega, Suecia, en los nórdicos, están envejeciéndose. Hay mucha gente anciana y hay muy poca gente joven, relativamente hablando, en edad productiva, para financiar las pensiones y la atención de salud a tantos viejitos. Entonces, el Estado danés, en este caso, tomó la decisión hace unos 10 años que tenían que innovar los servicios a los ancianos en Dinamarca para bajar los costos del presupuesto de salud. ¿Qué hicieron? Nació una iniciativa, una cooperación entre 3 ministerios, de Finanza, de Trabajo y Finanza, Trabajo y Social, creo, de fundar MindLab, que es un laboratorio social
donde hay unas decenas de expertos, hay economistas, hay sociólogos, hay etnólogos, hay antropólogos, psicólogos, que están trabajando en una forma muy abierta e interesante, invitando a ciudadanos, oyéndose a los ciudadanos, para en una forma muy abierta conversar sobre cómo podemos ayudar o mejorar los servicios a los ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente de MindLab no solamente va donde los ancianos, está con ellos, vive con ellos un ratito y comprende su lógica, su razonamiento, sus necesidades, sino también invita a gente de afuera a sus diferentes foros para que la gente comparta sus ideas, ¿no? Y por supuesto también en las redes sociales se hace eso. Entonces es posible hablar en algún momento de que la tecnología esta puede incluso solucionar problemas sociales relevantes. Definitivamente, definitivamente, sí. A lo largo del programa hemos visto una serie de iniciativas tecnológicas que permiten llevar a cabo transparencia y rendición de cuentas respecto de quienes nos representan. Y también hemos visto aplicaciones e instrumentos que nos permiten medir y tomar el pulso de la opinión pública segundo a segundo y que poco a poco están empezando a integrarse en políticas públicas o instrumentos de esta naturaleza. Todos estos fenómenos nos llevan a un concepto muy particular que es el de gobierno abierto, que implica hacer una suerte de cogobierno, en donde los ciudadanos también pueden participar en la descripción y diseño de políticas públicas y en donde la posibilidad de gobernar es compartida. El gobierno abierto en verdad lo que hace es que la democracia se amplíe, tal como está pasando con el ancho de banda en Internet.